Buenas noches, mi nombre es Normedi Gómez, yo le voy a hablar acerca de lo que son los sindicatos. Bueno, los sindicatos no son más que organizaciones de empleados, de trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos en una determinada empresa, en una determinada organización. Es una clase luchadora por lo que del personal obrero de una determinada empresa. Cuando hablamos de la clase de sindicatos, nos referimos a los sindicatos de una entidad de trabajo. Existe una serie de clases de sindicatos, los cuales les voy a nombrar. Existe la clase de sindicatos de entidad de trabajo, los sindicatos profesionales, los sindicatos de industria y los sindicatos sectoriales. Cuando hablamos de los sindicatos de una entidad de trabajo, ¿qué queremos decir con esto? Son trabajadores y trabajadoras que prestan su servicio en una misma entidad de trabajo, en una misma entidad de trabajo. Cuando hablamos de sindicatos profesionales, estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras que prestan su servicio independientemente de las entidades de trabajo. Cuando hablamos de sindicatos de industria, son aquellos sindicatos que están integrados por trabajadores y trabajadoras que están al servicio de patrones y patronas, indiferentemente sea la rama, patrones y patronas de una misma rama industrial. Y cuando hablamos del sindicato sectorial, son aquellos sindicatos que están integrados por trabajadores y trabajadoras que están al servicio de varios patronos, sin embargo, en una misma área comercial, agrícola, de servicio, o que desempeñan profesiones u oficios diferentes. Cuando hablamos del principio de pureza sindical, no estamos hablando de ese principio que nos dice la Ley Orgánica del Trabajo, que no es más que no podrán formar parte de sindicato aquellos que representen los intereses del trabajador conjuntamente con el patrono, ni que tengan afiliados indistintamente. Los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de una dirección de una empresa no pueden formar parte del sindicato. Cuando hablamos de la libertad sindical, podemos hablar de dos puntos de vista, del punto de vista colectivo o desde el punto de vista individual. Cuando hablamos desde el punto de vista de estos dos puntos, indiferentemente sean solo caso o la omisión, hablamos de la administración, de los patronos o patronas, de la propia organización sindical o deterioro y las prácticas de conducta antisindicales que quedan automáticamente nulas y sin efecto. Cuando hablamos del fuero sindical, sencillamente estamos hablando, el fuero sindical es un beneficio que se le otorgan a los trabajadores, a las trabajadoras que forman parte de ese sindicato. Es decir, o dicho de otras palabras, estos trabajadores y trabajadoras gozan de una inamovilidad laboral. Ellos no pueden ser ni desmejorados de su puesto, ni despedidos, ni trasladados, a menos que sea por una causa, menos de puesto laboral, si una justa causa o que previamente sea calificado por el inspector de trabajo. Cuando hablamos de la situación actual de los sindicatos en Venezuela, estamos hablando de que los sindicatos hoy en día, desde el punto de vista político, económico del que se encuentra el país, los sindicatos están pasando por una grave situación, ya que no depende, hoy en día el gobierno ha cerrado muchas empresas, indiferentemente cuente con sindicatos o con personal. Esto está provocando que cada vez haya más desempleo. Los sindicatos, a pesar de que son una lucha constante de los obreros, el mismo gobierno está, por una parte, le da beneficios, pero por otra parte, al momento que da el cierre de muchas empresas, lo que hace es una desabastecimiento de empleo y provocando la crisis de desempleo, provoca más
más crítica la situación de las familias y de la sociedad.